en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa. Gracias por estar del otro lado. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que, lamentablemente entra siempre en la agenda de la mano de algún episodio trágico, ¿no? La semana pasada todo el país se vio muy conmovido con el asesinato de dos niños por parte de su padre. Y bueno, prontamente eso abrió la conversación hacia un debate que suena a veces un poco remanido sobre la violencia de género, la violencia hacia las infancias, la violencia vicaria, este término que se ha instalado también en esta última semana como una definición un poco más precisa sobre lo que sucedió con el asesinato de estos nenes. Y bueno, y para mí, por lo menos en esto hablo de un lugar más personal, como politólogo, son temas difíciles de analizar porque querer ir hacia el lado del enfoque de la política pública, de la acción del gobierno, de lo que se tiene que hacer, de las responsabilidades, de lo que no se está haciendo, a veces también es como una forma de poder ponerle palabras al horror y al espanto, que es la primera reacción que a uno le toca en estas cosas. Pero bueno, sobre el hecho en sí, no tengo nada para agregar más que eso, más que el espanto. Pero como sí hay personas que trabajan en estos temas, que saben de estas situaciones y que sobre todo tienen propuestas y que tienen reclamos desde hace muchísimo tiempo sobre lo que debería estar sucediendo, al menos para paliar estas situaciones o para intentar que no se llegue a estos extremos de violencia, me parece que vale la pena conversar con la gente que está empapada y que, bueno, es como decía, en otros momentos a veces nos juntamos para hablar de cosas más felices, hablar de política en otros términos, pero bueno, también toca hablar de este tema y sobre todo porque hay reacciones también de parte del gobierno, hay al menos la voluntad de establecer un diálogo sobre estos temas. Entonces, bien, dejo la introducción y paso a presentar a nuestras invitadas de hoy. Sentada a mi izquierda está Soledad González. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo estás, Mauro? A Sole la conocen. Soledad es politóloga feminista, activista contra la violencia de género hace muchísimo tiempo, así que es una de las personas con las cuales de estos temas siempre quiero conversar. Gracias por estar acá conmigo, Sole. Por invitar. Y aquí sentada a mi derecha está Natalia Fernández, que es abogada y es especialista también en género y en derechos de la infancia. Así que, Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, gracias por haber venido. Contigo no he tenido chance de conversar antes, así que un gusto tenerte por acá. Y bueno, capaz, como puntapié para esta conversación, arrancar por el caso un poco en concreto, más allá como decía, más allá del espanto, sí poder hacer un poco un análisis desde la mirada del Estado, de la política pública, qué falló o qué pasó para que pudiera cometerse este doble infanticidio, y bueno, entender un poco si podemos retornarnos a qué se tendría que haber hecho, qué no, porque empiezan rápidamente todas las hipótesis de si había tobilleras, si no había tobilleras, si tendría que haber habido, si la policía actuó como tenía que actuar, si se cerró el departamento, si no se cerró, cómo puede ser que este tipo pasó por un peaje y nadie lo detectó, si las alertas en estos casos cómo funcionan en Uruguay. Así que un poco para quien no está tan empapado de estos temas, poder entender eso, qué falló desde la mirada del Estado para haber llegado a este desenlace horrendo, ¿no? Bueno, capaz que podemos empezar diciendo que este desenlace horrendo, como vos lo describiste, que pasó el viernes pasado, y lo identificamos, creo que por la crueldad con la que esa noticia nos impactó como sociedad. Estuvimos 48 horas en vilo viendo dónde iban a aparecer estos niños, siempre con la idea de que iban a aparecer vivos. Eso no fue así. Este es un caso, pero en realidad en las últimas semanas, en los últimos meses y en los últimos años, me atrevo a decir, pero sobre todo me impacta y creo que es lo que conflictúa a la sociedad, de que este ha sido otro asesinato de niños a manos de sus progenitores, a manos, en este caso del varón. También tuvimos el caso de Luna hace unas semanas también, a manos de su padre, con una inusitada impunidad delante de todo el mundo, ¿no? Es una cosa que no hay una ley que parece ser un freno para estas personas, y eso lleva a que, bueno, nos estemos preguntando hoy en dónde falló el sistema de respuesta para los niños, para las mujeres en contexto de violencia de género. Bueno, nosotros en realidad creo que quienes estamos como
trabajando en esto hace muchos años, lo que tratamos justamente es de averiguar, bueno, dónde falló, cómo fue que se dio estas circunstancias. La Suprema Corte de Justicia, leí hoy, que solicitó a la juez actuante en el caso, bueno, que informe cuáles fueron exactamente las medidas, cuáles fueron las circunstancias por las que tomó la medida. Porque de lo que sabemos es que la mamá de estos chicos hizo una denuncia el día lunes, se dispuso una medida de protección, de alejamiento de unos 80 metros, 50, 80 metros lo que se dice, porque el señor se retira del domicilio donde convivían y pasa a vivir al domicilio de sus padres, que estaba a 80 metros. Entonces la medida de protección termina siendo de 50 metros. Medida de protección de no acercamiento y comunicación. También se pide un informe a INAHU en ese interín. Natalia, ¿te puedo interrumpir Sí. para entender cuando decís se pide la medida de protección? Se le pide, no se le exige el alejamiento a esta persona, pero eso no va acompañado de un enforcement de esa Aclaro, norma. aclaro. En realidad, quien pide la medida es la persona denunciante. Ajá. La juez decreta una medida de prohibición de acercamiento y comunicación por 50 metros. Claro. Pero no se pone Esto, custodia policial, no se bueno, lo que se dice, porque No, yo no accedí al claro, expediente, es que se le ofreció la custodia policial, Claro, y la a la señora madre. no la aceptó. La cuestión es que, en mi análisis, ¿no? Para empezar, la víctima muchas veces, naturalizando situaciones de violencia, no puede medir ella el riesgo, Obvio, no puede obvio. saber cuánto en riesgo está. Entonces, el haberle ofrecido la custodia de la señora no la aceptó. Ella en realidad no puede percibir el riesgo. Eso tiene que ser dado justamente porque Claro. son los expertos, Ah, no quienes puede son quedar los en la- técnicos. Tiene que haber una evaluación de riesgo que además está prevista en la ley. ¿Qué está pasando? Y no estoy justificando al Poder Judicial, yo no va a ser quien lo defienda. Justamente es que todas esas acciones no pasaron, ¿no? Se tomó una medida de protección y bueno, ya el miércoles estaba sucediendo esta situación de que el señor se presenta y se lleva a los niños. Ahora vos decís, bueno, porque incluso he leído comentarios de la sociedad diciendo que la responsabilidad es de la madre porque no aceptó esa custodia, lo que es absolutamente macabro. Refleja la falta de capacidad de empatía y de formación que tiene la sociedad respecto de este tema, y eso en realidad creo que es el producto de algunos discursos que has instalado, que no son reales. Y bueno, la cuestión es que, ¿qué hubiese pasado con esta custodia que la señora no aceptó? Y si no había una provisión de acercamiento respecto de los hijos y este varón, este progenitor, solo se hubiese podido llevar igual. Esa es una realidad, no hubiera cambiado la situación, porque es evidente, además, por toda la predeterminación, toda la planificación, en el contexto que hoy sabemos que se dan estos dos asesinatos y el suicidio del femicida, digo, entonces es lógico que ya lo tenía planeado. Si no ocurría ahora, es probable que en otras circunstancias hubiese ocurrido igual. Ocurre que la señora tenía una medida de protección débil, ineficaz, cuando justamente lo que la ley dice que cualquier medida de protección en estos contextos de violencia de género tiene que ser eficaz. Yo no puedo poner una medida de protección de 50 metros. ¿Quién va a Sí, suena venir a absurdo, acudir a proteger a esa mujer en 50 metros? Pero te Nadie. lo cruzás yendo al almacén. Nadie Pasás llega. Y no incumple la son medida. esas medidas ridículas que son un saludo a la bandera, porque eso y nada era lo mismo. Esta señora realmente, vamos a esperar ese informe que la Corte solicitó a la juez, no tenía una medida de protección eficaz, pero desde su lectura, para cualquier persona que esté trabajando en esto, tiene que darse cuenta que no fue una medida eficaz. El resultado es ese, que puede haber otra conjunción de factores que tienen que ver, porque bueno, no habría equipo técnico para solicitar rápidamente una evaluación de riesgo como la ley dice que tiene que ser. Bueno, sí, después podemos analizar otros detalles donde falla el sistema, pero yo creo que la primera falla, la que es de la hoy fuerza. por hoy nos rompe la vista y de la información que tenemos, es que la medida de protección dictada no era eficaz. No era porque 50 metros no protege a nadie. Sí, está claro. Sole, ¿vos qué ves en este rosario de No. cosas terribles o de fallas? Sí, yo estoy de acuerdo con que 50 metros no es una medida cautelar, pero yo creo que la falla la pondría más en la ausencia de equipo de riesgo. Claro. De evaluación de riesgo Sí. para llegar a esa determinación. Y antes de eso también, ¿no? Porque también nos enfocamos mucho en lo último que acontece y no sabemos nada de lo anterior, ¿no? Donde el Estado no estuvo para evitar llegar hasta a donde se llegó. ¿Sabemos si había denuncias previas entre la pareja? Hasta donde entendí, la denuncia es Claro. esta primera. Esta No, primera. no había otras. Claro. Pero no tengo los detalles. Yo no, porque nosotros, además, en esto que es esta oportunidad, por
desgraciada que se abrió a partir de este hecho. Nosotros en realidad lo que queremos es hablar de la situación general. Nosotras en la reunión de ayer, yo hice un listado rápido antes de ir. Como para que la gente sepa, estuvieron reunidos en Torre Ejecutiva. En con Torre Alejandro Sánchez, Ejecutiva, con secretario de Presidencia. con Alejandro Sánchez. El viernes, el día de esta tragedia, el viernes pasado, se pidió esa reunión y se concedió para esta semana, ¿no? Exacto. Contanos. Y para esa reunión que la pedimos porque hicimos un acuerdo el viernes de noche mientras protestábamos a la puerta de la Torre Ejecutiva de convocar una mesa de diálogo para analizar la política pública sobre este tema. Y para ir a la reunión yo me pongo a revisar los últimos casos donde el Estado estaba avisado y termina en asesinato, en femicidios o en algunos casos suicidio, como el caso de Milagros en el hospital, en la sala de emergencia. Entonces, en el último año, 14 situaciones terminan en muerte con el Estado avisado o interviniendo. Entonces, hay un problema enorme. Enorme en muchos lugares distintos de la cadena que debería generar protección, reparación, acceso a la justicia, todo un montón de cosas que la verdad que o no hay o es escasísimo. Entonces, para pasar a ese plano de salir un minuto de la tragedia en sí, ¿no? De lo que conmueve, porque es la muerte de niños, ¿no? Después, o sea, muertes de mujeres en manos de varones es otra dimensión mucho más amplia, digamos, ¿no? Porque obviamente la sociedad reacciona diferente, ¿no? Tenemos otros reflejos. Y bueno, está bien. Sí, no sé si está bien o está mal, es lo que somos. Que nos impacten, que maten. Y bueno, sí, un padre mate a sus hijos. Impacta más. A ver, pasa, hay, no sé, 70.000 asesinatos de palestinos en la Franja de Gaza y cuando se dicen mataron a no sé cuántos niños, la gente reacciona diferente. Tenemos como esos reflejos distintos, ¿no? Creo que justamente el otro día leyendo sobre este tema de docentes, académicos que trabajan en esto, un grado 5 de Facultad de Psicología mencionaba que hay leyes psíquicas que se van construyendo en nuestro crecer en sociedad, ¿no? Y ponía un poco el foco en esto de que tenemos que poder distinguir las violencias. Y hablaba de los niños que van desarrollándose en un contexto de violencia y decía, hay algunas leyes psíquicas como el no matarás, el ponerte en el lugar del otro, no hacerle al otro lo que a ti nos guste, que tienen que ver con el vivir en un lugar libre de violencia, el poder tener una crianza en un hogar libre de violencia. Y cuando vos en tu entorno familiar ves que esas leyes psíquicas no se cumplen, entonces vos empezás de alguna forma a incorporar eso también y llega un momento en que tú no reconoces la violencia porque naturalizaste, porque viviste todo eso cuando eras pequeña. Entonces creo que de pensar en esto tenemos que pensar como adultos, como sociedad, poder distinguir cuáles son las violencias que nuestras infancias hoy están tolerando, mirando, y además como adultos, como adultas, ven cómo nosotros reaccionamos. Si yo justifico la violencia de un adulto con otra, ¿qué aprenden los niños? Entonces aprenden que hay violencias que se justifican. Y no estoy hablando de la legítima defensa, estoy hablando de las violencias que vivimos todos los días en los hogares. Y es muy grave los mensajes justamente que se están dando desde algunos sectores respecto de, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad en estas situaciones? ¿La tiene la sociedad? ¿La tiene esta mamá que dejó que fuera con el padre? No, hay que poner la responsabilidad en donde está y las violencias a quien le corresponde. Acá estamos en un contexto de violencia de género con un varón violento que llevó el extremo de su violencia a matar a sus hijos, a suicidarse para dejarle a esa madre un daño que se va a perpetuar toda la vida, no importa que él ya no esté. El daño que le provoca a esa madre no lo va a olvidar nunca, eso creo que nadie lo puede poner en discusión. Entonces creo que es importante poder discutir de qué violencia estamos hablando y a cada una en su lugar, ¿no? A mí también me conmueve mucho y me preocupa la situación en Gaza, Israel, Palestina, pero hoy por hoy, de esta situación que estamos viendo en Uruguay, que es un país que por suerte estamos exentos de guerras, la realidad, el otro día recojo las palabras de mi compañera Teresa Herrera que dijo:
No nacen niños en este país. Los que nacen son pobres y además los están matando. ¿Cuándo nos vamos a preocupar? Además los tratamos espantoso, ¿no? A los poquitos Además, que nacen sí. los tratamos espantosos. Hay como muchas puntas, ¿no? Una que les quiero preguntar es cuando escuchan también de parte de las reacciones, que obviamente son variopintas, ¿no? Hay gente que habla con muy poca empatía, otra gente que de repente sí desde la empatía, pero está sin mucho conocimiento, como nos pasa a todos ante cualquier noticia, ¿no? Cuando se abre esa beta de decir, no es un tema de género, es un tema de salud mental, porque una persona que hace esto es porque está loco, porque tenés que estar mal de la cabeza para matar a tus hijos. Ante ese argumento, ¿cuál es como el error en ese razonamiento? Que también viene de mucha gente, ¿no? Porque por desinformación o lo que sea. El error es creer que es una persona que es enferma y no lo es, ¿no? En realidad no es ni enferma, ni es un monstruo, ni es un hombre común y corriente que sostenía una vida normal, entre comillas, y que en un arranque de ira, a producto de la autonomía y la protección que genera esta mujer, porque por algo hace una denuncia de violencia en la comisaría pidiendo protección, responde de una manera brutal, ¿no? Mata a sus hijos. O sea, más allá de que el objetivo es el daño hacia ella, es capaz de matar a sus hijos. O sea, es de una gravedad enorme. Pero eso está sostenido por justificaciones. De hecho, las hemos leído en estos días también, ¿no? Sí, había grupos Ella provocó la situación porque no lo dejaba ver. Claro. Si no lo dejó ver a los hijos, o sea, no existe de ninguna manera esa justificación, pero de ninguna manera. Nadie mata a nadie porque no te puedan ver, aunque sea injusto, aunque esté mal. Suponete que fue el caso más injusto del mundo y que el tipo tampoco. Bueno, no nos vas a ir a matar. En todo caso, el desenlace le da la razón a que justamente no tenía que ver a esos niños. Yo ponía un ejemplo. Yo acompaño hace 6 años a una mamá que durante hace 8 años no ve a su hijo porque fue apartada por el progenitor y por los vericuetos legales que empieza a redarte la justicia y a tener malos operadores que toman pésimas decisiones y demás. Durante 8 años no lo vio, ¿verdad? Tanto que tiene el Estado uruguayo tiene una condena de la CEDAW, del comité para tomar medidas cautelares para revincular a esa mamá con ese hijo. O sea, si habrá pruebas de lo mal que actúa la justicia en ese caso, lo único que hizo, todo lo que hizo, fue siempre para volverlo a ver. No hizo ninguna otra cosa que no fuera a hacer cosas para volverlo a ver. Hasta el día de hoy. O sea, entonces, es imposible, pero imposible de sostener que porque te denunció, porque no te lo deja ver o por 2 días. O sea, no hay ninguna razón. Ninguna. No, claro. Igual es como, hay un poco un argumento, que acá nosotros no somos especialistas en salud mental, digo, pero hay una cosa un poco contradictoria entre pensar que algo es un arranque de ira, lo que sea, y a la vez es algo planificado, armado, donde el tipo tenía claro a dónde iba a ir con los niños, dónde iba a tirar el auto. Es como, es una zona para mí, un poco gris. En este caso hubo premeditación, había una planificación, también es algo que están concluyendo, creo que el departamento de homicidios, me imagino, de la policía que está estudiando toda la cantidad de kilómetros por hora que iba más a 130, todas esas cuestiones. La verdad es que no tengo los detalles del caso específico, vos tenés muchos más detalles. Sí, que la policía ha volcado en las redes en esto que iba más de 130 kilómetros por hora, por lo cual, una vez activada la denuncia, apenas 20 minutos después del evento, estas personas ya había cruzado a otro departamento y bueno, aproximadamente por lo que leí hoy en la prensa, hora y algo después, ya el auto estaba 5 metros bajo agua, ¿no? Claro, fue enseguida, ¿no? O sea, todo el tiempo como, que se dedicó a la búsqueda, en realidad los niños ya estaban. Lo que yo oí era sí, pero no importa, cruzar Mercedes a Río Negro es nada. Son 5 minutos. Hay una cuestión que me parece importante de esto que traíamos de las justificaciones, ¿no? Y que tiene que ver con esos discursos que están un poco haciendo mella en nuestra sociedad, que habla de la falta de solidaridad en ese sentido, que es esto de que incluso alguien, en las redes lo vi por ahí, le pregunta a sus compañeros de trabajo y traen de que es un buen padre. ¿Qué él es el buen padre? El buen padre no se construye solamente porque no le pega a los hijos, ¿no?
está recogido en nuestro Código de Niñez y Adolescencia, que aquel varón que es violento con la progenitora, que ejerce violencia, es también violento con los hijos, y psíquicamente también se ve igual. Un padre que es violento con la madre de sus hijos también es violento con los hijos, claro. aunque nunca les haya gritado, aunque nunca les haya pegado. Entonces, la realidad es que como sociedad tenemos que empezar a revisar esos conceptos de buen padre para poder realmente ser garantía de los derechos de estos niños, porque esos otros conceptos están haciendo mucho daño, sobre todo porque alientan y justifican situaciones que no son reales, como uno de los comentarios que leía es: él tiene la patria potestad y tenía derecho a llevarse a sus hijos, pero no a matarlos. La patria potestad, hoy por hoy, no se puede ver como una obligación, sino como un deber de los padres respecto de los hijos, y es de garantizarles una vida libre de violencia, feliz, para construir ciudadanos que mañana puedan aportar a la sociedad y ser felices. O sea, estamos teniendo que revisar la patria potestad, y con esto me voy a otro tema que está muy de la mano, creo, con esto, que tiene que ver con la corresponsabilidad en la crianza. Nadie dice que las mujeres, ni aún las feministas, estamos enfrentadas a los hombres. Lo que queremos es una nueva sociedad en la que aunque no crean, las tareas, esposos. Eso, sí, esposos, padres, hermanos que amamos, tenemos hijos, varones, que somos muy felices de tenerlos. La cuestión es poder nosotros como sociedad asumir que queremos que las tareas de la crianza de nuestros hijos sea compartida. ¿Cómo no? Pero sea compartida en buenos términos, no impuesta, no controlada, no intimidada, no amenazada. Esa no es la forma en la que tenemos que ejercer hombres y mujeres la patria potestad. Tiene que ser en otros términos y nunca pasando el límite de ejercer la violencia hacia los hijos, porque quiero que mis hijos me obedezcan y como son mis hijos me tienen que obedecer, o porque quiero que me obedezcan para que la madre vea que si no me obedece esto puede ir a peor, que al final es lo que ocurrió, y no sé si hubo algún tipo de amenaza, pero en las situaciones de violencia de género, y por eso nosotros nos cuesta quitar una situación de violencia con la otra, porque la realidad, y hoy vos mencionabas al inicio el concepto de violencia vicaria, la realidad es que muchas mujeres logran separarse de un contexto de violencia de género y esa violencia se perpetúa a través de los hijos. Es lo más extremo, y acá lo vemos, lo más extremo, el asesinato. Yo quería decir algunas cosas. Dale. Primero, en este caso es un extremo de la violencia vicaria. Hay otras situaciones que son igual de alarmantes, por supuesto, no porque no tienen ese desenlace, pero hay hijos, por ejemplo, que vigilan a sus madres para pasar la información a los padres de lo que está haciendo, ¿no? Porque se separaron, pero durante años vigilan a su madre, pasando la información. Salió, fue a tomar algo con una amiga y el tipo apareciendo en los lugares. O sea, a esos niveles se llegan, ¿no? La gente que no trabaja en esto no se imagina el nivel de perversidad y creatividad que tienen los violentos, ¿eh? De verdad. Nosotros te sorprendés con algunas situaciones. Eso por un lado. Por otro, esta ola de crímenes hacia sus hijos, que el otro día el informe del Observador hablaba de 13 niños asesinados por sus padres en 3 años, es un disparate absoluto. También tiene que ver algo con el backlash de los niveles de autonomía que las mujeres hemos adquirido en los últimos años y una reconfiguración del rol de los varones que no está cuajando, ¿no? Pero también nos falta estudio y acumulación crítica de cómo va mutando la violencia y qué otras formas toma. O sea, Sonia Vaccaro es la psicóloga argentina que construye este concepto de violencia vicaria, porque esto en España tiene más historia, tiene más años de que los padres matan a sus hijos, y es como a partir de esas experiencias que construye el concepto, pero también hay que seguir estudiando y generando conocimiento científico de cómo funciona, por qué, en qué marcos eso opera, sí. ¿no? Se concreta además.
Sí, ustedes, esto estuvo buena la puntualización sobre lo de la violencia vicaria, porque es como esos términos que aparecen, y claro, y los que no estamos en el tema quedamos como otro nombre nuevo. Otra cosa que inventan las Otra feministas. violencia, esta no la teníamos. No, pero me quería volver también un minuto a lo de la ley de tenencia compartida, ¿no? Porque ha entrado en la conversación estos últimos días, y bueno, y hay actores, sobre todo hoy en la oposición, antes en el gobierno, que también salieron muy duros a decir, bueno, una cosa no tiene que ver con otra, porque este caso no está comprendido en esa ley, porque no era la situación, digamos, no era un caso donde hubiera una judicialización, una tenencia compartida ni nada por el estilo. Pero bueno, entiendo que el traer la ley a colación no es por el caso en concreto, sino por efectos que tiene también esa ley hoy en la posibilidad para muchos hombres violentos de mantener la tenencia sobre los niños y las niñas, ¿no? Entonces, me parece que está buena la oportunidad también para volver a plantear ese tema y decir cuáles han sido los riesgos y los efectos que ya empezamos a ver de esa ley que existe desde el periodo pasado, que bueno, yo al menos en mi humilde opinión me atrevo a decir que es lo más nefasto que dejó el gobierno de la calle Pou, si uno quiere hacer un ranking, pero es esta ley, ¿no? Creo que pocos consensos son tan amplios como contra esa ley, ¿no? Consensos sociales de diferentes... La gente que sabe, digamos, ¿no? Sí, pero de Lo defensores trabaja. de los derechos humanos, de pediatras, de salud, de psicología, de militantes de infancia y de feminismo. O sea, realmente es un muy amplio espectro, asociaciones de magistrados, asociaciones fiscales, o sea, muchísimos profesionales de distinto orden acordamos, sin ponernos de acuerdo, pero Sí. estábamos de acuerdo en que esa ley es nefasta, que solo retrocedía. Por eso está en el tapete, porque esta ley habilitaba un hecho similar, aunque en este caso no fue aplicado porque no estaba en la situación Sí, legal. no estaba judicializada en la ese situación, punto, digamos. no estaba en ese punto, pero si hubiera estado, lo hubiera habilitado. Entonces, por eso está en el tapete. Básicamente, Y sí, para entender, Sole, por lo que yo Sí. magramente entiendo, es que permite que varones que están denunciados por violencia igualmente mantengan Sí. los mismos derechos y mantengan la tenencia compartida de sus sí. hijos, ¿no? Sobre todo que mantenga, porque sí, la tenencia por un periodo de tiempo donde puede estar aplicadas medidas cautelares, no sé si cae ahí, Natalia es la que... Eso va a puede- depender de la ponderación que haga el magistrado. Claro. Y además, en esto de que nos han dicho, bueno, y la escucha de los niños, sí está previsto. En realidad tenemos un proceso previsto, que es el artículo 117 del CNA, que se revisan los derechos vulnerados de niñas y adolescentes, que en estas circunstancias de violencia de género o en cualquier circunstancia que un niño o un adolescente tenga o entendamos que hay una situación de derechos vulnerados, se arma un proceso judicial por el cual al niño, entre otras cuestiones, le tiene que designar un defensor especializado, que eso me parece que nos está quedando en el debe, que pueda escuchar a este niño en la medida de su autonomía progresiva, porque somos conscientes que un niño de 3 años no es lo mismo que un niño de 17, 16, 15, 13 años. La realidad es que tiene que haber técnicos especializados en la materia de la infancia, que no es cualquier persona, es una persona que tiene que tener formación y conocimiento de cuál es el desarrollo cognitivo de un niño, un adolescente, porque evidentemente la forma de preguntar tiene mucho que ver con la respuesta que vas a recibir de esos niños. Y en esos contextos es que esta ley me parece que engaña. Yo lo que he leído por ahí, que se habla de que lamentablemente entienden que por esta situación tan triste que nos convoca hoy, del asesinato de estos 2 niños, hay un oportunismo político. Yo he sostenido por ahí, y lo voy a seguir sosteniendo, de que el oportunismo político estuvo en el periodo que se aprobó esta ley, justamente de venir a decir que se aprobaba una ley en favor de los niños cuando lo único que privilegia es el derecho de progenitores violentos de seguir accediendo a sus hijos, incluso con medidas cautelares con la mujer. Entonces, justamente lo que el oportunismo político, hoy le cambiaron el nombre, le pusieron populismo no sé qué, es todo lo contrario, es justamente poner en una norma algo que es contrario al interés superior del niño, del que siempre se viene diciendo y se dice mucha cosa. La Institución Nacional de Derechos Humanos sacó un comunicado en razón de los asesinatos que hoy nos convocas y que reconoce justamente que es necesario que el Estado comprenda que las mujeres en situación de violencia continúan expuestas a dinámicas de control, acoso y manipulación. Esto que traía Soledad, que no, si la mujer ha logrado separarse de un varón violento, sigue en esa separación, lo dice, después de una separación muchas veces a través del vínculo de sus hijas e hijos. Y
la institución entiende que la negación institucional de esa realidad constituye una forma más de violencia y la protección efectiva de estas infancias exige una valoración de riesgo seria, integral y libre de prejuicios. Entonces, hay una violencia institucional cuando no reconocemos que hoy por hoy en nuestro país nos atraviesan las vinculaciones forzadas, incluso de niños que logran decir, yo no quiero ver a mi papá, ¿vos estás seguro que no lo querés ver? A mí me pasó con un caso de una niña que le dijo a su defensora, no, su papá, y teníamos un informe en ese sentido de su psicóloga, había tenido conductas sexuales bastante malas, tanto que las niñas las recordaba, la pudo poner en palabras, se inició un proceso en este sentido, y cuando habla con su defensora le dice, no, mi papá me ponía el plato en el piso para comer. La defensora le vuelve a preguntar, creo que a la niña le hizo ruido, le vuelve a preguntar pero ¿es cierto que te ponía el plato en el piso de comida? Sí. Entonces la niña después le dice a la mamá, qué raro, se ve que tiene muchos niños que no comen en el piso, porque a la niña le extrañó que no le preguntaran de otra cosa. Entonces los niños son mucho más despiertos de lo que nosotros podemos. Lo que necesitamos es defensores que realmente puedan dar cuenta, que conozcan de esa autonomía y pregunten sobre lo que tienen que preguntar, indaguen, conozcan y reconozcan justamente lo que ellos quieren. Porque esta niña a voces decía, yo no quiero volver a verlo. Por suerte, un proceso en el que no se dio esta revinculación forzada, porque sí nos ha tocado participar en otros procesos que justamente lo que ocurre es, a pesar de un niño que dice que no quiere ver a ese progenitor, bueno, vaya a un proceso de revinculación para convencerlo de que en realidad lo que él dice no sabe lo que dice. Ahí iba a agregar una consecuencia, y es que hoy en día, a partir de todo ese debate de la tenencia compartida, donde el Parlamento pasado, el oficialismo pasado instaló de una manera muy fuerte en la sociedad las denuncias falsas, hay una cantidad de prácticas que se han distorsionado en el Poder Judicial. Y tenemos hoy un montón de madres, pero un montón de madres, que han sido separadas de sus hijos por haber elevado denuncias contra sus progenitores, y les terminan ellas perdiendo la tenencia y los hijos quedando en manos de sus padres. Entonces, hay situaciones muy complejas que las habilitó no solo el texto legal, sino el discurso que sostuvo el texto legal. Hay una ley, hay modificaciones que trajo esta ley en el artículo que tiene que ver con simulación de delitos y calumnias en el Código Penal, que pesa fuerte en esto que trae Soledad, porque lo que agrega en el 179 bis del Código Penal esta ley es que una persona podría ser procesada penalmente por no poder probar unas circunstancias en las que se haga una denuncia contra el otro progenitor no tenedor. O sea, en buenas palabras es esto que estamos diciendo. Sí, poder separar de la denuncia falsa de una denuncia que no llega a una condena. No podés probar, podría ser penalmente responsable la denunciante. Cuando está clarísimo que se denuncian situaciones que son... Eso es una amenaza. Eso es una amenaza. No es un dato menor que esta ley trae ese mensaje fuerte para que las mujeres que legítimamente pueden llegar a estar en una situación de violencia, ella o sus hijos, no hagan la denuncia porque tienen miedo. Si antes las amenazaban con perder la tenencia, hoy las amenazan de poder ser procesadas penalmente. Claro, no, aparte de eso, cuando está claro que son situaciones que más allá de la denuncia en sí, siempre llegar al punto de prueba para una condena es difícil para la justicia. Claro. Y por supuesto que no significa no poder llegar a una condena que el hecho sea falso, simplemente que a nivel penal no se pueda demostrar. No que no tenés la suficiente prueba. Exacto. Porque a nivel penal no se condena a personas si no hay solidez. Y no se condena a nadie por un testimonio. Eso es un absurdo. Que eso que trae Soledad justamente es algo que pudimos relevar en una investigación que la Universidad Clave nos invitó a participar, a dos colegas más y a mí, todas expertas en esta materia, justamente dando cuenta de la investigación. ¿Existen denuncias falsas por violencia de género en el Uruguay? Lean la investigación. Yo puedo dar a vuelo de pájaro una información de que esto no es así. De hecho, del relevamiento de casi 90 expedientes de jurisprudencia que nosotros analizamos y otros los que directamente miramos todos, la situación es que en 3 años que hicimos el relevamiento de jurisprudencia, encontramos 2 situaciones en las que había denuncias falsas vinculadas a violencia de género, una hecha por un varón, no por la mujer. Entonces, cabe decir y repetirlo en cuanto oportunidad tengamos que ese relato que sigue siendo instalado
de que existen una cantidad innumerable de denuncias falsas en nuestro país, falso es esa afirmación porque no tiene asidero con la realidad. La investigación que nosotros tenemos abarcó tanto las entrevistas a operadores del sistema de justicia como relevamiento de jurisprudencia, y eso nos da un resultado que es lo contrario de lo que se afirma en relación a esto. Pero se sigue abonando ese discurso, y se sigue abonando ese discurso por lo que traía Soledad, de que hay colectivos que ese discurso les sirve, ese discurso paga lo que ellos quieren instalar, que es prácticamente como entendemos que hay gente que cree que no existe por el crecimiento que hemos podido tener las mujeres en cuanto a los derechos cívicos, políticos, sociales, de que no existe la violencia de esa forma. Bueno, lo que pasó el viernes creo que lamentablemente es un reflejo de la situación que tenemos en nuestro país respecto de la violencia de género, porque no fue solo una violencia hacia esos 2 niños, también eso fue una violencia directa hacia su mamá. Sole, en los minutitos que nos quedan, hablemos de política. Este diálogo que se abre con Presidencia, con Torre Ejecutiva, con Alejandro Sánchez. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son tus expectativas respecto a esto? Y bueno, estamos en pleno momento de discusión presupuestal, ¿no? Así que bueno, viene en un momento también donde, por lo menos lo que yo he podido leer en prensa, lo que hay previsto de asignación de fondos sigue siendo ínfimo, sigue siendo insuficiente, sigue siendo mucho menos de lo que se necesita. Y bueno, hay apenas la idea de alguna apertura de algunos juzgados especializados en violencia, pero bueno, muy por debajo. 2, exacto. Bueno, contanos un poco esto. ¿Cómo ves esta ventana de diálogo con Presidencia y cómo estás viendo el marco de la discusión presupuestal? La ventana de diálogo con Presidencia me parece una oportunidad única de poder sentar allí y hacer llegar como las voces del recorrido de las víctimas por un sistema que está absolutamente colapsado. Para mí, desde mi punto de vista y desde algunas compañeras, no tenemos duda que falla en muchos lados, ¿no? Falla o no hay cosas en muchos lados. Entonces, la oportunidad de tener una conversación al más alto nivel poniendo este tema que no estaba en la agenda pública hasta el suceso de la semana pasada, me parece una oportunidad que hay que aprovecharla a como dé lugar. Nosotras llevamos concretamente una propuesta a la mesa que es como de funcionamiento, que no voy a hablar de los detalles porque quedamos en seguir conversando. Y por otro lado, como esa es una conversación sí, el objetivo es revisar todo el sistema de respuesta de forma de principio a fin, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? Desde el punto de vista de una víctima, voy hasta acá, te hago la denuncia a vos, ¿qué pasa en el otro lado? Como si, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos revisar, todo, absolutamente todo, de una manera honesta y sincerando lo que hay y cómo funciona. Y después, por otra parte, como está haciendo ahora en la discusión del presupuesto, y eso es ya, bueno, les planteamos la necesidad de hacer, como medio rápidamente, observar qué rubros salta a la vista, que hay que aumentar cosas, como por ejemplo esto que hablábamos, equipos técnicos para evaluación de riesgo. Bueno, parece evidente que allí hay que poner dinero. Pero también no es solo dinero, porque tiene que haber un acuerdo con el Poder Judicial para que cuando el presupuesto se lo dé al Poder Judicial, el Poder Judicial lo gaste ahí. Claro, porque no se le puede, porque es un poder autónomo del Estado. Es un poder autónomo, entonces capaz que el gobierno le da. Esta es una discusión que le da unas partidas y se aumentan los sueldos de los jueces. Por ejemplo. Ha pasado. Claro, esta es una discusión que tiene el Poder Ejecutivo hace años con la Suprema Corte. Entonces hay que tener también el compromiso de la Suprema Corte de en qué va a hacer y cómo mejorar esto. También la Suprema Corte puede tomar otras medidas como remover o recambiar juzgados de una materia para pasarlos a la multimateria de género. Eso es voluntad política. Hay una parte de lo que decís también que está bueno, que es la primera parte de procesos. Porque muchas cosas que se hacen, por supuesto que se requiere presupuesto, mucho más presupuesto, y no hay que perder ese norte, pero también hay cosas que se pueden mejorar sin una asignación presupuestal demasiado importante, ¿no? Lo hemos hablado en otros temas, cuando a veces se habla, incluso tema cárceles, ¿no? Que es un monstruo enorme, que se sabe que requiere mucho dinero, pero uno conversa con la gente de familias presentes y te dice, che, pero poner un techito para que no nos mojemos cuando estamos esperando para entrar a la visita. No pasa nada. No es mucha plata. Un asiento para estar sentadas y no paradas.
Sí, ahí va, exactamente. Hay cosas o cambiar que... procedimientos para que no nos revisen así, nos revisen así. Bueno, eso me parece que también es importante, porque ahí hay mucho de la política, y esto es como viene ese campo del micromanagement de la política pública, hay mucho que tiene que ver con también la voluntad de los operadores, con tener reglamentaciones claras, con tener procesos justamente... Bueno, nosotras una cosa que planteamos ayer, y aprovecho esto para decirlo porque solo lo dije en otra entrevista, y es que una cosa que dijimos es que queríamos que esta conversación fuera integrada por el Sindicato de las Trabajadoras de los Servicios. Que es una voz que nunca está. Pocas veces han tomado protagonismo denunciando algún hecho, que creo que era salario, si mal no recuerdo. Entonces, porque ahí también hay mucho para decir, porque también la precarización de esos trabajos que son tercerizados, ¿no? ¿Te refieres a los servicios de violencia? Sí, puede ser bien amplio, ¿no? Claro. Puede ser no solo los servicios de violencia, también los operadores judiciales, fiscales, claro. O sea, ahí hay mucho, ¿no? Pero todos quienes intervienen, y no son los voceros, porque una cosa es la Asociación de Fiscales y otra es la Fiscalía de Corte. Una cosa, ¿no? La Asociación de Magistrados o AFJU, los funcionarios judiciales. Entonces, me parece que hay que poner a conversar también, a oír qué tienen para decir quienes están en el frente de batalla. Que no solo son las autoridades, las instituciones, son sus trabajadores. También porque en esa revisión vos tenés que capaz que te dicen, no, mirá, me haces hacer esto todos los días, a esto no sirve para nada en este camino, en el tramito que me toca a mí de todo. Los sistemas de información, ¿no? Que es otro gran tema, ¿no? Que siempre la información fragmentada que hay en el Estado o las cosas que se le preguntan a una víctima una y otra vez, bueno, pareciera que nunca llega a la famosa transversalización de la información y que uno pueda entrar y ver una historia completa de qué pasó, sino que tiene que estar reconstruyendo de a capas. Son un montón de temas donde evidentemente se requiere voluntad política, se requiere expertise también, se requiere gente que le ponga cabeza. Y que sepa del tema, y que trabaje en el tema, no solo estudiar, sino también trabajar, porque en la realidad de las situaciones que se viven, eso no te lo da el libro, ¿entendés? Te lo da el enfrentarte y además enfrentarte cada día también a fenómenos que se cruzan, el narcotráfico, las bandas criminales. Hay muchas situaciones que se entrecruzan y complejizan muchísimo más. O grandes hombres poderosos, o sea, poderosos pero legitimados socialmente, doctor en no sé qué, propietario de no sé qué cosa o gerente de no sé qué empresa. Hay que enfrentarse a un violento de ese tamaño. Denuncialo vos como esposa o denuncialo como hijo. O sea, eso no se hace así nomás. Y no está preparado el Estado para sostener esas otras víctimas. Y a veces también nos falta un foco. Hablamos mucho de la interseccionalidad, que no sé, en general la gente no sabe, pero mucho de qué va, pero no es lo mismo la violencia de género, cómo impacta en una mujer pobre, y no solo porque no tenga plata para el boleto para ir al servicio. En realidad quizás ese sea el menor de los problemas que tiene. Es que una mujer en una situación de vulnerabilidad económica tiene 1 millón de violencias sobre sí misma, sufre de distinto tipo, que además puede sufrir una de género. Entonces, vos tenés una complejidad ahí en el tema, que si tenés una víctima de violencia de género que es profesional, tiene un trabajo estable o es funcionaria o estable, tenés otro marco de actuación. No necesitas las mismas cosas para esta que para esta. Y esa diversificación y eso no está puesto tampoco en el entramado de lo que debería ser el sistema de respuesta. En materia de presupuesto, que es el tema de siempre, ¿no? Primero preguntarte cómo, cuando estaban a la espera, tú, tus compañeras, los colectivos que integrás de la pauta presupuestal, cómo recibieron esta pauta presupuestal y qué margen ven ahora para que dentro del Parlamento, en esta cinchada que ya empezó, donde es un poco los juegos del hambre siempre, ¿no? La redistribución presupuestal es el momento donde siempre las partidas son escasas, siempre todos los organismos requieren más, siempre todas las políticas públicas requieren más, pero es el momento donde si uno ahí no aprieta y logra cierto lobby, cierto convencimiento, y siempre alguien va a salir perdiendo, porque lo que marca el Ejecutivo es un tope de gasto. Entonces, cualquier partida que se pueda conseguir extra, la pierde alguien en el camino. Claro. Así que, ¿cómo recibiste eso? La pauta presupuestal en sí, y cómo ves ahora este proceso de discusión, a ver si se puede mejorar en algo. La pauta la recibí mal porque
muy baja en lo que se destina para este tema, $750.000 para mujeres, que es nada. 2 juzgados de género, yo hice el cálculo en el periodo pasado y se me va cumpliendo el pronóstico, y es que a cómo se estaba implementando los juzgados, tener un juzgado de género por departamento en este país iba a tardar 30 años. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? 1 por departamento. Ahora llegaríamos a 5. Claro. En todo el país tendríamos 5 a nivel nacional. Claro. Okay. O sea, con el nuevo presupuesto. Con el nuevo presupuesto. Sí, claro, llegamos ¿no? a 5. Sí, departamentos donde Una estás fiscalía. completamente desprotegida como mujer, ¿no? Hay departamentos enteros donde, o zonas de regiones del país donde... Por supuesto. Claro. Cuanto más te aislás de las ciudades además, cuanto más al campo es más terrible. O sea, eso es así, ¿no? Y además si vos te pones a mirar los números, yo no los he analizado últimamente con corte territorial, pero hace no mucho tiempo, 2/3 de los femicidios eran en el interior del país. Sí. No hay una relación allí. Sí. ¿Entendés? No quiero afirmarlo de estos últimos porque no lo tengo analizado así, pero no creo que difiera demasiado de esto. Entonces está. Pero bueno, se abre una oportunidad. Creo que lo terrible que sucedió la semana pasada conmocionó al sistema político y conmocionó a toda la sociedad. También creo que hay otras cosas para aprovechar en esta apertura que hay. Y es también poner foco en los varones, en los varones que están conmocionados. Nosotros el viernes en la puerta de la torre ejecutiva mirábamos a los camarógrafos, se les caían las lágrimas. No, claro, fue espantoso. Cualquier persona, o sea, el 99% de la claro, gente... Claro, pero quiero decir, no éramos solo las feministas sí, que estaban como conmocionadas ahí o las periodistas mujeres. Claro. Los varones que estaban ahí, los trabajadores de los medios que estaban ahí, se les caían las lágrimas a más de uno. Y yo he hablado estos días con varios, incluso con periodistas del interior, que por ahí están más lejos de estos temas. Porque no tienen un enfoque de género. Y sin entender, tratando de cómo alguien puede matar a sus hijos. No lo pueden entender. Que está bien, ¿no? Habla bien de eso, pero... entonces también creo que hay que hablarle a esos varones... darles explicaciones, en un buen sentido de las explicaciones de los problemas, hacerlo con rigurosidad técnica, hacerlo con profesionalismo. Y una cosa que yo aproveché ayer en la conferencia cuando salía, y lo voy a repetir, y es, por favor, no den espacio al terraplanismo de la violencia de género. Claro. ¿Entendés? Sí, si no nos pongan a debatir en el mismo... Un antivacunas con un grado 5, no es igual. Salle y... moratorio, no son lo mismo. Claro. ¿Me entendés? No es lo mismo. Bueno, esto es igual. Estamos, las personas que trabajamos, estudiamos, tenemos mucha experiencia, estudiamos, investigamos, y cualquier uno dice, yo para mí, que a vos... Sí, el problema es que la madre no sé qué. Me parece fantástico que para vos no sé qué. Sí, las opiniones... Tu opinión no tiene ni nada que ver con lo que yo estoy diciendo. O sea, ¿me entendés? Y eso, es esto, eso hay que tratar de fomentarlo. Sí. Quiero preguntarte algo más en el cierre, porque es un tema que también es polémico y siempre me parece que se discute poco, se habla poco, pero me parece que también hay que entrar. Cuando decís hacer el foco en los varones, ¿vos sabés qué evidencia hay a esta altura de lo que hay más o menos en Uruguay sobre los programas que en los últimos años han desplegado para esta suerte de reeducación o llamarle, no sé cómo usar la terminología adecuada para los varones que ejercen violencia? Porque es un tema que en algún momento estuvo más en el tapete, decir, bueno, esta cosa de decir, a ver, por más que endurezcamos las leyes, esto y lo otro, los varones violentos, si no se hace algo con ellos, cumplirán o no cumplirán una condena, pero van a seguir siendo violentos. Entonces, si no se va por un camino de buscar qué funciona y qué no funciona, ¿vos tenés idea que hay de evidencia sobre qué funciona? Porque yo no creo que la verdad que un tipo que hace una cosa así, o no llega a este extremo, pues este tipo igual se mató, pero bueno, que lo mandes a un tallercito o a no sé qué y que eso funcione para algo. Pero bueno, capaz que estoy yo equivocado, pues no sé nada del tema. No tengo presente ninguna investigación así como dura, pero en las opiniones de quienes intervienen en esos procesos es que hay de todo. Con varones violentos. Sí, que hay de todo. En realidad hay varones que van que les hace el clic y se dan cuenta que hay cosas que están haciendo mal. Otros que van obligados porque Otros que van obligados y cumplen con el tic de que se sientan ahí, te escuchan. Pero también hay otras que esto no se ve. A mí me llegan 400.000 consultas de situaciones distintas de violencia, pero también me llaman o a mí o a mi compañero varones que han sido denunciados, claro, amigos como cercanos, conocidos.
Porque en esta fama que se nos hace de que nosotras siempre en lo que odiamos a los varones y no sé qué, la realidad cotidiana es otra, no solo porque la vida tenemos misma. vínculos con varones todo el tiempo, sino que incluso aquellos que en algunas circunstancias se pueden encontrar denunciados, muchas veces recurren también a nosotras. Sí, porque hasta para una orientación, para decir, che, ¿qué hago ahora con esto? Claro. Y hace poco, en un caso de cercano que llamó un varón denunciado por su esposa, que para él fue como un balde de agua fría, Claro, no estaba ni enterado que estaba ejerciendo violencia. Bueno, pero entonces va a la justicia, ¿no? Le cae todo, se tiene que ir de la casa, le pasa todo eso horrible que todos los varones denuncian como una cosa muy conmovedora, que lo es, porque te cambia todo en Obvio. 24 horas. El buscando ver, orden judicial tiene que asistir pero puede asistir a cosas muy variadas, puede hacer el paripé y nada más. Pero llama a casa y nosotros lo derivamos con un psicólogo especializado en masculinidades, especializado en violencia. Ese hombre maduro, no un gurí, está yendo a esa terapia desde ese día hasta el día de hoy, cambió su vida, la tiene reacomodada, todo volvió a una normalidad distinta, pero recompuso los vínculos que tenía que recomponer, la distancia con su ex que tiene que tener, o sea, pero hubo salida, si se quiere. no solo hubo salida, hubo un salto. Una salida para mejor, digamos. Un salto mejor. Porque hasta la vida de ese tipo, si vamos al caso. claro, su vida mejor. No, yo me estoy refiriendo a su vida. De hecho, a ella yo no la conozco y no tengo idea. Supongo que, por supuesto que también. Claro. Doy por descontado. Pero que él cambie y revise es para ella, por supuesto, para sus hijos en común y para él. Porque ese tipo va a seguir Hoy rodando está por la sociedad. seguro está en otro lugar. Sí, seguro va a tener otras parejas, por supuesto. va a estar con otras mujeres. Y en eso, para las dos partes, tanto para las mujeres como para los varones, se hace casi ineludible tener que ir a terapia para poder cambiar el comportamiento. Sí, otra cosa no es. Más allá de que uno pueda pensar, bueno, taller, hay cosas colectivas que de repente son Sí, interesantes. las colectivas también porque se Escuchar a procesa, otros, ¿no? está bien, pero tiene una función terapéutica, lo que pasa que la cosa colectiva es sostenida, ¿no? Sí, no sostenido. un grupo eventual. Claro. Que te puede ayudar, obviamente, pero digo como proceso que vos puedas hacer un cambio real. Sole, muchas gracias, como No. siempre un gusto hablar contigo. Hoy nos tocó un tema así, de Durísimo. esos funestos. En otro momento hablamos nada, de las mujeres en política, cosas que nos gustan Menos más. dolorosas. Bueno, pero esto es importante. Así que muchas gracias por haber Gracias compartido. a Gracias vos. a Nati también, que hace unos minutos tuvo que ir porque tenía audiencias, abogada, Es abogada. tenía que salir volando. Así que gracias a Natalia también por todo lo que nos informó sobre este caso y sobre la realidad de la violencia hacia mujeres y hacia niños y niñas en nuestro país. Y a todos ustedes también les agradezco por estar siempre del otro lado y por seguirnos en nuestros canales de YouTube, en Spotify, en las redes sociales. Les mando un abrazo y nos encontramos la semana que viene para seguir viendo cómo viene la cosa.